Seguramente te has percatado de que algunas noticias que conocen tus padres e incluso tus hijos son completamente desconocidas para ti. Si quieres comprender por qué ocurre esto, quédate y reflexionemos juntos al respecto. El tema de hoy, comprensión del entorno y realidad nacional. Quien les habla, profesor Rafael Rivero Varillas. El objetivo de este espacio es que podamos reflexionar sobre la comprensión del entorno y realidad nacional mediante interrogantes para el desarrollo del criterio personal. Es decir, que la principal intención es que podamos ir respondiendo cada una de las interrogantes, ir pensando y compartiendo nuestra opinión, pero sobre todo que de lo que planteemos acá, cada uno de ustedes puedan generar, desarrollar y ser conscientes de cuál es su propio criterio. Súper importante, recuerden que este espacio tiene la estructura de taller, por ende es importante que tengan para tomar nota o puedan ir escribiendo y participando de inmediato a medida que van viendo el video para que de esa manera puedan entonces desarrollar el presente taller. No podemos iniciar sin antes presentarnos. Nombre y apellido. Escribe la profesión que estudiarás o la que estás estudiando. ¿Qué es lo que más te gusta de esa profesión? En este caso, desde la perspectiva de estudiante o futuro estudiante. ¿Cuál sería tu aporte como profesional? Proyectémonos. Cuando ya sea profesional, ¿cuál va a ser mi aporte? Y por último, ¿qué esperas de este espacio? ¿Qué esperas de este video? ¿Qué esperas de este espacio tipo taller? Muy bien, vamos a avanzar. Verifiquemos las emociones. En la lateral derecha tienen un conjunto de emociones y con eso se pueden guiar para ir dando respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Con qué emoción llegas a este espacio? Puede ser una, dos o incluso tres. Y si no está acá presente, no hay inconveniente. De igual manera, escríbala y colóquela. ¿Por qué consideras que tienes esa emoción? Es súper importante ser consciente. ¿Qué pudo producir esta emoción? ¿Qué creo que produjo en mí dicha emoción? Tercera pregunta, ¿qué crees que puedes hacer con esa emoción? ¿Qué crees que puedes hacer con esa emoción ahora, acá, viendo este video, justo en este momento que vas a empezar a realizar este taller? Vamos a empezar con una reflexión inicial. ¿Qué tanto crees que conoces el país en el que vives? Es súper importante que dejes esto en los comentarios y puedas argumentar tu respuesta. ¿Qué tanto crees que conoces el país en el que vives? Recuerda argumentar la respuesta. Vamos entonces a empezar con una definición de comprensión del entorno. En este caso, Pérez, para el año 2020, plantea que la comprensión del entorno es un ejercicio crítico y reflexivo. Súper importante acá que podamos comprender que el planteamiento de ese ejercicio crítico quiere decir que somos capaces de ir reflexionando, pensando, cuestionando cada uno de los elementos. Pérez también nos plantea que este ejercicio permite a los ciudadanos, a los individuos, a las personas, interpretar su contexto, interpretar dónde se encuentran y lo que están viviendo. Pero más importante aún, permite que participen de manera activa en la construcción social. De esta manera podemos asumir entonces que para Pérez es fundamental comprender ese entorno desde esa reflexión que hacemos para que esto realmente nos permita a nosotros ser algo súper consciente y aportar de esa manera a la sociedad en la cual nos encontramos. Hay otro planteamiento que es súper importante que podamos tener idea al respecto que tiene que ver con entorno inmediato. Para hablar de entorno inmediato, quise traer, en este caso, lo planteado en 1987 por Bronfenbrenner. Este autor plantea que el entorno inmediato está conformado por los distintos lugares que solemos estar continuamente o en los cuales estamos la mayor cantidad del tiempo durante el día o la mayor cantidad de días. Es decir, nuestro entorno inmediato sería donde está nuestra familia,
sería la institución educativa donde estudiamos, sería la comunidad a la cual pertenecemos, la parroquia donde nos desenvolvemos, el lugar donde trabajamos. Entonces, esto es importante porque el planteamiento de este autor nos da una delimitación de a qué nos referimos cuando hablamos de entorno inmediato. Sin duda, para este autor, este entorno inmediato es donde realmente empezamos nosotros a construir el cómo entendemos esa realidad, el cómo la vamos a ir comprendiendo. Por ende, si hemos nacido en distintas partes, distintos lugares, continentes, intervalos de tiempo, pues lógicamente comprenderemos la sociedad y veremos el mundo desde una comprensión que probablemente tenga matices diferenciados o distintos. Muy bien, comprensión de la realidad nacional. La realidad nacional para Silva 2018 implica analizar los factores históricos, indica conocer los aspectos sociales, indica conocer las implicaciones políticas, pero también el conjunto de características culturales y sobre todo los aspectos económicos que rigen a ese país y que obviamente configuran o estructuran la vida de quienes viven ahí. Es importante considerar que para Silva está relacionado obviamente con la experiencia cotidiana, ya que los eventos históricos que haya vivido el lugar en el cual nos encontramos de una otra manera genera una forma de interactuar entre las personas, como también el conjunto de leyes o marco político que rige al país donde uno se encuentra. Vamos entonces a avanzar. ¿Qué piensas de la siguiente frase? Mi entorno me habla del país. Entonces ya sabemos que cuando hablamos del entorno nos estamos refiriendo a ese entorno próximo, a ese lugar que frecuentamos. ¿En qué medida esta frase resuena con su manera de ver el mundo? Resuena con sus planteamientos. ¿Será que mi entorno próximo, será que los lugares que frecuento día a día me están hablando de una realidad nacional? Esta pregunta es retórica, es decir, no deben responderla. Vamos a ir reflexionando sobre esto. Nuevamente entonces, mi entorno me habla del país. Vamos a ir viendo algunos aspectos. Acá va a ser importante entonces que ustedes puedan desarrollar una actividad en función de esta frase. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Deben elegir ustedes un aspecto específico o característico de su entorno inmediato. Familia, sector, comunidad, institución educativa, ciudad, parroquia, lo que ustedes decidan. Tienen que seleccionar un aspecto característico. Puede ser algo que lo haga único o algo que lo haga distintivo y reconocido. Antes de escribir, es importante que leas los comentarios de tus compañeros. Recuerda que esto lo vamos a hacer en la parte de comentarios acá mismo dentro del video en YouTube, ¿ok? Lees lo que dicen tus compañeros y es súper importante que no repitas sobre el mismo aspecto o que si comparten ciudad, parroquia o entorno, puedan enfocarse en función de otro aspecto característico. Muy bien. ¿Qué van a hacer entonces al respecto? Al respecto, van entonces a hacer su respectiva publicación. Esta publicación tiene que tener la siguiente estructura. Título, entorno inmediato. En la parte en rojo ustedes pueden colocar un título o subtítulo, mejor dicho, de su preferencia. Me invento, entorno inmediato, guión medio, Parque La Carolina, Parque Bicentenario. Ahí va a depender de cada uno de ustedes. Descripción. La descripción debe ser un párrafo corto donde ustedes respondan qué observas en tu entorno sobre esa particularidad que has seleccionado. ¿A quiénes impacta principalmente? Esa situación en particular, esa característica, ¿a quién impacta? Recuerden que podemos hablar de algo ambiental,
social, económico, político, cultural, histórico. ¿Cómo los impacta? ¿Cómo esa realidad impacta a las personas que se encuentran o que interactúan desde esa realidad, desde ese entorno en particular? Pueden ser aspectos positivos y o negativos. Y van terminando o cerrando esta actividad con una reflexión, un párrafo corto donde ustedes puedan ir respondiendo la siguiente interrogante. ¿Consideras que este aspecto también ocurre en otras partes del país? Explica brevemente por qué sí o por qué no. Entonces acá ustedes, luego de haber seleccionado esa situación, esa característica particular, tienen que reflexionar si este aspecto también ocurre en otras partes del país. No se olviden argumentar al respecto. Antes de seguir avanzando, es súper importante y parte de la reflexión inicial donde les mencionaba si se han percatado de que sus padres o incluso sus hijos se enteran de noticias de las cuales ustedes ni siquiera saben que había ocurrido. Se enteran de situaciones que ustedes conocen, desconocen completamente. Seguramente ya esto les ha pasado o incluso se han percatado porque esto también puede ocurrir con compañeras, compañeros de trabajo o compañeros de estudio, donde nos hablan de noticias o información que realmente no ha aparecido dentro de nuestro rango de conocimiento. Y esto se responde y se explica a través de la cámara de eco. ¿Qué es una cámara de eco? Para Sunstein, en el 2001, define que la cámara de eco puede ser un espacio físico o puede ser un espacio virtual. En este caso hablaríamos de redes sociales, en lo que las personas se relacionan, interactúan, pero es de manera exclusiva con canales, contenidos o información igual a las de su propio pensamiento. ¿Ok? Es decir, que si usted tiene preferencias por la izquierda, entonces le aparecerán dentro de sus redes sociales única y exclusivamente información de la izquierda. Incluso esto se ve en otros sectores que no sean políticos. De igual manera ocurrirá con personas de derecha, pero también esto tiene que ver con intereses. Recuerden que el algoritmo de las redes sociales muestra lo que es de nuestro interés, muestra aquellos videos o aquellos posts, imágenes o publicaciones donde incluso a veces si no le damos me gusta, nos detuvimos un intervalo de tiempo y eso queda registrado. Cuando nosotros hacemos eso, incluso las personas que les gustan mucho las mascotas, los gatos, pues comúnmente les van a aparecer imágenes de gatos, videos de gatos, memes de gatos, información de gatos. Cosa que no le va a ocurrir quizás a las personas que les gustan mucho más los perros, porque a esta persona le va a aparecer solamente información de perros. A eso se refiere entonces Sunstein con cámara de eco. Ese lugar virtual o físico donde solamente hay una idea del pensamiento, donde solamente se escucha un pensamiento igual, próximo, similar. Y esto genera un problema, porque si usted continuamente está escuchando de manera exclusiva aspectos propios de su pensamiento, similares a su pensamiento, no vamos a tener esa capacidad de contrastar con otra manera de ver el mundo. No vamos a tener la capacidad de contrastar con una óptica distinta a mi manera de ver las cosas. Y esto ocurre, como lo mencioné antes, en aspectos políticos, pero también en aspectos religiosos, en aspectos sociales, en aspectos de intereses, en formas de vida. Entonces, de pronto, una persona que sea de una determinada religión, pues va a ver de manera exclusiva información de esta religión. Y es importante que podamos ir viendo por qué esto es un inconveniente. Esto es un inconveniente porque de una u otra manera incrementa nuestro sesgo. Nos hace pensar que el mundo o que el país es exclusivamente lo que estoy viendo y lo que estoy pensando.
Y voy a dejar de lado entonces información valiosa que me permita comprender ese entorno en el que me encuentro, que me permita comprender esa realidad nacional o incluso esa realidad internacional. Vamos entonces a profundizar un poco más. Esta pregunta es para desglosarla y reflexionarla acá a través del video. Luego ustedes van a tener su espacio para reflexionar. Ahora enfoquémonos en entender por qué es importante evitar la cámara de eco. Pues la cámara de ecos va a limitar nuestra visión, va a limitar nuestra óptica. Si continuamos escuchando siempre lo mismo, pues realmente no vamos a tener esa capacidad para entender que el mundo es complejo, que hay distintos gustos, intereses y formas de ver la vida. Y esto tiene que ver con aspectos filosóficos, con aspectos religiosos, pero se extrapola a todas las partes y a todos los gustos. El veganismo, cualquier otra corriente, la vida fitness, cualquier planteamiento se va a ver como una realidad única y exclusiva. Esto genera un sesgo. El sesgo tiene que ver justamente con esa información que se filtra a través de los algoritmos o que se filtra a través de los intereses y que de una u otra manera exponencia, ¿sí?, las creencias que ya usted tenía. Obviamente, si usted está escuchando solo de la corriente, de lo que usted piensa, de lo que usted cree, de lo que usted considera y lo que para usted es valioso, pues obviamente esas creencias se van a volver mucho más fuertes, para bien y para mal. Y va a bloquear de una u otra manera la posibilidad de hacer un análisis crítico. Porque ¿dónde surge un análisis crítico? El análisis crítico surge principalmente cuando otra persona, otro individuo me da un planteamiento distinto al que yo tengo. Me da un planteamiento que puede o no gustarme, pero que de una otra manera refleja otra manera y otra forma de ver y entender el mundo. Si nos damos cuenta, entonces, esto tiene implicaciones en la vida diaria. ¿Por qué? Porque entonces tenemos sociedades mucho más intolerantes, sociedades que no son, que, donde los integrantes no somos capaces de reunirnos y pese a pensar distinto, lograr ponernos de acuerdo en puntos específicos. Esta imposibilidad genera problemas y conflictos de magnitudes realmente grandes, como pueden llegar a ser conflictos armados, enfrentamiento entre distintas posturas del pensamiento, intolerancia a escuchar siquiera otra idea, otra visión, por ende afecta el diálogo y sin duda va entonces a generar una incomodidad en la manera en la cual nos interrelacionamos con otras personas. Acá entonces vamos a hablar de que se tiene que evitar porque esto debilita la ciudadanía. Esto debilita la sociedad desde el planteamiento democrático. Y acá quiero ser súper responsable también al decir, escuchar a quien tiene una idea distinta no quiere decir que voy a cambiar a totalidad mi manera de ver el mundo, pero sí esa posibilidad de permitirme ver a través de otra experiencia, de otra vivencia. Y como les decía, con la intención de encontrar puntos de encuentro. Escuchar no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que el otro me está diciendo, pero sí es el primer paso para poder tener tolerancia y poder ser capaces incluso desde la diversidad encontrar aspectos valiosos que nos permitan crecer en sociedad y en comunidad. Al debilitar la ciudadanía, pues realmente se está afectando el diálogo diverso de realidades y de perspectivas. Por ende, entonces, vamos a ver soluciones sesgadas, soluciones desde una sola perspectiva, soluciones que queramos o no van a dejar por fuera a muchas otras personas o a personas de planteamientos distintos. Y ustedes dirán, pero no siempre podremos beneficiar a todos, todo el tiempo. Ciertamente, pero al menos aproximarnos a que la gran mayoría pueda de una u otra manera ser beneficiada desde lo que establezca el marco legal y los acuerdos en conjunto y evitar de esa manera las imposiciones de un lado y del otro.
Es importante evitar la cámara de eco porque esta cámara de eco impide el aprendizaje. Si yo solamente veo desde una perspectiva, desde un gusto en particular, pues no voy a lograr comprender el entorno, no voy a lograr comprender la realidad nacional, pero incluso voy a evitar el contraste de fuentes. ¿Y qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Pues si a mí solamente me agrada el modelo pedagógico conductista, solamente voy a leer fuentes que fomentan, respaldan y dicen lo genial que es el modelo pedagógico conductista. Y de una otra manera, eso va a evitar entonces que lea de otras fuentes, que lea de otros planteamientos, que lea de otros investigadores, autores. Y acá entonces, de una otra manera, se genera también la dificultad de hacer un debate. Recuerden que el debate es ese planteamiento donde cada grupo o cada individuo se apropia de una postura como forma para aprender y la va a defender y así el otro con la intención de que cada uno pueda realmente ver aspectos beneficiosos o de desventaja de un planteamiento, de una postura en particular. De una u otra manera, cuando eso no se genera, pues realmente no estamos produciendo aprendizaje. Y por ende, estamos también desconociendo la diversidad cultural, la diversidad política y la diversidad social. Y como lo dije antes, esto nada tiene que ver con que el solo hecho o simple hecho de escuchar al otro quiere decir que voy a cambiar mi manera de ser. Incluso eso es otro planteamiento erróneo. El debate no tiene la función de convencer al otro de lo que yo estoy diciendo. O sea, puede ser una intención política, partidista, pero en sí no es la intención final de un debate. Un debate lo que busca es demostrar una óptica distinta y que desde esas ópticas diferenciadas realmente se puedan ver los pequeños puntos que pueden llegar a ser un puente para lograr mejoras en común acuerdo, desde mi perspectiva. Obviamente acá podemos buscar distintos autores y plantearán que no, que el debate es para hacer que el otro cambie su manera de pensar, que en un debate hay un ganador y hay una persona que es vencido. Desde mi perspectiva, eso no funciona así realmente. Hemos estructurado o solemos analizar el debate en función de quién habla más, quién es más elocuente, quién dice ideas de manera argumentada y con mejores fundamentos, pero realmente desde mi perspectiva la intención del debate tiene justamente que ver con percibir y conocer una realidad distinta de la cual he sido incapaz de visibilizar desde mi realidad, mi historia, mi creencia, entre otros aspectos. ¿Cómo evitamos las cámaras de eco? Y esto es súper importante. Ya sabemos qué es la cámara de eco, ya sabemos por qué es importante evitar la cámara de eco o las cámaras de eco, y ahora vamos a buscar estrategias que nos permitan evitar esas cámaras de eco o superar esas cámaras de eco o disminuir las cámaras de eco. Una estrategia es poder diversificar las fuentes de información, es decir, no lea siempre el mismo periódico, digital o físico, vaya a un periódico distinto. Incluso actualmente hay aplicaciones que segmentan la información de los periódicos y que han agrupado a los periódicos desde sus intereses, orígenes, en izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, derecha radical, izquierda radical, y de esta manera hace más fácil que cualquier lector que le gusta saber de información pueda ir paseando por la misma noticia desde los distintos periódicos digitales con sus perspectivas. Y esto se va a ver claramente la distinción en los titulares, en el título que le colocan. Pero esto también lo podemos hacer en este caso, desde los medios de comunicación tradicional, la radio, la televisión, cambiar de canal, ver el canal opuesto, ver el canal que muestra una idea distinta. Esto se debe aplicar y se debe usar incluso en redes sociales. No seguir solamente a las personas que plantean o están de acuerdo con una idea, sino también empezar a seguir canales o personas
que hacen planteamientos opuestos al que yo pueda tener, opuestos a mis gustos, opuesto a lo que yo pienso y creo. Eso desde la realidad nacional, pero también desde la realidad internacional. Sin duda que la realidad nacional y la internacional tienen un vínculo y tienen una interacción que es indiscutible. ¿Y para qué quiero yo hacer esto? Pero, Rafael, ¿para qué yo quiero ver la idea opuesta si no me agrada, si me disgusta, si me molesta, si me genera incomodidad? Pues esa incomodidad tiene que ver justamente con habilidades socioemocionales, con habilidades blandas que tiene que ver con el escuchar lo que no me gusta, pero ¿para qué? Para ser capaz de contrastar, de ver similitudes, diferencias y sacar conclusiones desde una versión y desde un planteamiento mucho más amplio. Escuchar voces diversas, diferentes, poder conversar con personas de distintas edades, de distintas regiones, costa, Amazonía, sierra, de distintos países, de distintas profesiones, de distintas ideologías, de distintos contextos. Y esto es súper valioso porque acá es donde realmente también volvemos a poner a prueba, eh, pues nuestra manera de ser, nuestros principios. Si usted se preocupa porque si logro hablar con una persona de otra postura religiosa, de otra corriente religiosa, de otra religión, y voy desde el miedo de que es que me van a convencer, entonces acá estamos hablando de que percibimos nuestros principios como débiles. Si nos genera incomodidad de que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes compartan con personas de pensamiento diverso y vamos con la idea de que es que les van a engañar, es que les van a envolver en una idea de planteamiento distinto, es simplemente porque en el fondo estamos reconociendo que no somos capaces de conocer y tener contactos con ideas distintas, manteniendo nuestra postura. Y acá viene la otra. Nuestra postura sí va a cambiar, pero no va a ser un cambio de 180 grados. Puede que nuestra postura cambie 0,2 grados, un grado, que agarremos un matiz distintivo a lo que pensábamos. Sin duda, eso puede ocurrir, pero no es que el día de hoy, solo por hablar con una persona que tenga un pensamiento distinto, ya usted se va a convertir y se va a transformar. Creo que ese pensamiento es producto de este pensamiento dogmático que parte desde una historia particularmente vinculada a la religiosidad y a otros aspectos donde no nos permitimos escuchar al diverso, donde no nos permitimos escuchar al que piensa distinto de lo que yo pueda pensar. Es valioso preguntar, no es solo escuchar, también tiene que ver con hacer preguntas, que sea genuinamente un diálogo sin imponer, un diálogo sin sesgo, un diálogo donde yo le pueda preguntar al otro, ok, pero ¿por qué crees eso? ¿Qué te hizo creer en eso? O, en este caso, ir haciendo esas preguntas genuinas para entender por qué el otro ve el mundo así. No necesariamente para que yo vea el mundo de esa misma manera. Y esto es súper valioso porque entonces tiene que ver con diálogos genuinos y está vinculado con otro video donde planteo lo valioso que tiene que ver con esta comunicación oral y escrita. Vamos entonces con verificar la información. Es necesario contrastar la información que se presenta y poder revisar distintos sitios para contrastar incluso datos, estadísticas, planteamientos. En este caso, pues obviamente vamos a hablar de organismos quizás internacionales y comparémoslos con los nacionales. Y entre sí comparemos también lo que dicen organizaciones nacionales en mayor o menor prestigio, pero que de una u otra manera tienen una fundamentación de publicación y de respaldo. En este caso, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística Ecuatoriana, Instituto Nacional de Estadística de México, Instituto Nacional de Estadística Latinoamericana, ir a fuentes que realmente nos permitan contrastar datos, información, micro y macro. Otra estrategia es practicar la reflexión crítica. ¿Qué es eso de la reflexión crítica? No aceptar la información a la primera.
No aceptar lo que alguien me dice como una verdad absoluta, sea del planteamiento que me agrada, sea del planteamiento que no me agrada, pero sobre todo justamente más cuando está próximo a mis ideas. Asumir que lo que me está diciendo puede que sea una opinión y no un argumento. Y esto es algo que es valioso distinguir. Hay muchos videos, hay muchos canales que incluso dicen que son de argumentación o análisis político, argumentación o análisis ideológico. Y no es cierto, porque cuando uno los ve y los detalla se da cuenta que son personas dando su opinión. Y la opinión es distinto que el argumento. El argumento es la explicación de por qué se cree eso con base en evidencia, mientras que la opinión no necesariamente tiene que tener evidencia. Puede partir incluso desde aspectos, desde sus emociones, desde sus vivencias, desde su interpretación de una realidad. eh, ¿Cómo hago esto de no aceptar la información que me están dando tal cual como una verdad absoluta? Pues acá tenemos, como lo decía antes, que romper con el dogmatismo ideológico, tenemos que romper con los dogmatismos partidistas, tenemos que romper sobre todo con los dogmatismos religiosos que no nos permiten ver la posibilidad de que un mundo distinto es posible, de que no nos permite ni siquiera dudar de lo que alguien está diciendo. Y esta no, y esta imposibilidad de que no debo dudar, de que debo asumir esto como una verdad absoluta, es una cualidad del pensamiento dogmático que debe ser superada. ¿Y cómo lo supero? Pues empezar a investigar. ¿Quién lo dijo? ¿Qué hace esa persona? ¿Cuáles son los estudios de esa persona? ¿Qué tiempo tiene esa persona vinculado con el planteamiento que está dando? Con la situación de la que está presentando. ¿Cuál es la intención de esa persona? ¿A qué grupo pertenece? ¿Cuál fue su trayectoria dentro de estos planteamientos o dentro de las organizaciones que están dando estos planteamientos? ¿Qué información está faltando? Porque a veces, y actualmente ocurre mucho en redes sociales, se da solo un clip, un short, un fragmento de la información y eso no es la información desde el contexto. Descontextualizar la parte de que alguien dice en un video, en un texto o en cualquiera que sea el formato, pues realmente de una u otra forma es falsear lo que esa persona está diciendo. Por ende, es importante poder ver la información completa que haya expresado esa persona y si no lo expresó esa persona, obviamente, pues ahí sí tendremos que ir a otras fuentes, a otros planteamientos. Muy bien. Como esto es un taller, la idea es ahora que ustedes puedan hacer la actividad que responde a la cámara de eco. Esto deben publicarlo en su comentario con la siguiente estructura. No se olviden dentro de los comentarios ir colocando siempre el título en función de que lleven ese orden de actividades que ya están desarrollando. Título, cámara de eco. ¿Qué tienen que hacer acá? Acá ustedes tienen que buscar una estrategia que les permita evitar la cámara de eco. ¿Ok? Una estrategia que tiene que ser distinta a las que yo he presentado, pero sobre todo que tiene que ser distinta a las que han presentado sus compañeros. Profesor, ¿y cómo hago entonces para hacer eso? Pues para hacer eso simplemente esté pendiente de los comentarios que hay de su grupo de compañeros y percátese en leerlos y de esa manera buscar otra estrategia distinta a la que ellos están presentando. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos generar una comunidad universitaria de aprendizaje, que podamos generar una comunidad virtual donde cada uno de ustedes va dejando su planteamiento, su aporte. Y yo no puedo aprovecharme del planteamiento y del aporte de mi compañera o compañero si no soy capaz de leerlo, si no soy capaz de ir revisando quienes ya hicieron las publicaciones. Incluso si quieren dejarle algún comentario, también pueden hacer. Pero para aspectos propios de esta actividad, lo que tienen que hacer entonces es escribir en los comentarios título, cámara de eco, estrategia para evitar la cámara de eco, dos puntos, ahí coloquen el nombre, descripción de la estrategia, describan la estrategia si quieren paso a paso o describan la estrategia en un párrafo corto máximo, donde usted pueda explicar en qué consiste, cómo se aplica y por qué ayuda a salir de la cámara de eco. Recuerden, introducción, desarrollo, cierre es una estructura fundamental para presentar una idea, aunque sea corta.
Aunque esta sea la estructura para los ensayos, también es una estructura para presentar ideas con coherencias de manera puntuales. No se olvide, tu propuesta debe ser diferente a la de tu compañero. Antes de publicar, revisa lo que han indicado tus compañeros para que no repitas la estrategia. Vamos a avanzar entonces en lo que respecta a redes sociales y percepción personal. Recuerden que ya hemos hablado entonces que dependiendo de lo que consumimos en redes sociales, de una u otra manera, pues esto va a incidir en nuestra manera de ver, comprender e incluso interactuar con el mundo. Entonces, acá va a ser valioso que podamos ir viendo o comparando la situación que nos plantean las redes sociales y nuestra percepción. Para eso, ustedes van a tener que hacer la siguiente actividad. Primero, van a seleccionar una problemática de tu entorno. Recuerden qué es mi entorno. Tiene que ser un sitio próximo, tiene que ser un sitio en el cual interactúo a diario, tiene que ser un sitio en el cual frecuento. ¿Ok? Selecciono esa problemática puntual, específica. Puede ser empleo juvenil, inflación, seguridad, salud, deslaves, aluviones, educación superior, acceso al Internet, cultura, patrimonio, lo que ustedes consideren, ¿ok? Pero presentado desde la particularidad de la problemática, ¿ok? Usted tiene que escribir un título. ¿En qué consiste ese título? Pues ese título tiene que ver con el nombre del problema. ¿Ok? Luego, usted tiene que identificar en las redes sociales cómo se presenta ese tema, cómo se presenta esa problemática. Si yo me he percatado que mi problemática tiene que ver, y voy a decir un ejemplo en particular, con que 10 cuadras a la redonda de donde vivo se perciben heces fecales de perros, ahora de esa problemática que yo tengo, voy a ver qué sale de esto en redes sociales. ¿Qué aparece en las redes sociales que principalmente utilizo? Instagram, TikTok, Facebook, X, la red social que usted prefiere. ¿Ok? Acá usted va a presentar un párrafo corto donde usted resuma la forma en la que suelen difundirse o debatirse ese tema en particular de la problemática que usted está presentando. Entonces yo buscaría en las redes sociales para ver qué habla sobre las heces fecales de los perros en las ciudades. ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo lo difunden? ¿A quién le dan la responsabilidad? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el enfoque? Ustedes van a presentar eso en un párrafo corto. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver con la parte 2 del comentario que se llama el problema según las redes. 3. Vamos ahora a ver la percepción del entorno, su propia percepción. Ahora usted va a describir en un párrafo corto cómo esa problemática de la que usted está hablando se manifiesta en su entorno inmediato. Recuerden que ese entorno inmediato es su vida personal, su vida familiar, su vida en comunidad, ¿ok? En un párrafo, cómo esa problemática se manifiesta. En este caso yo podría decir, eh, en el entorno en el cual vivo, cuando salgo cada mañana a cumplir con mis labores o incluso a pasear con mi perrita, me encuentro con heces fecales de distintos perros y bueno, y puedo ir incluso diciendo cómo esto puede generar problemas, incomodidades, mi preocupación de que entonces esos perros que han dejado ahí sus heces fecales puedan tener alguna enfermedad infectocontagiosa, que pueda contagiar a mi perra, que incluso pueda contagiar a las personas de la comunidad. O sea, hacer ese planteamiento, un párrafo corto. Recuerden que acá la idea es conocer su percepción personal sobre el problema. Puedo decir causas, cualquier aspecto que a ustedes les permita dimensionar la situación.
4. Comparar y contrastar. ¿Qué vamos a comparar y contrastar? Pues ahora vamos a elaborar una comparación entre lo que dicen las redes sociales y lo que yo observo del entorno. ¿Ok? Sobre esa problemática en particular, para lo cual necesitan identificar y mencionar tres aspectos similares. ¿En qué se parece? ¿En qué se asemejan? ¿Cuáles son esos aspectos comunes entre lo que dicen las redes sociales y mi perspectiva? Aunado a eso, van a identificar tres diferencias, tres aspectos distintivos, tres aspectos donde no hay punto de encuentro entre lo que dicen las redes sociales y mi experiencia. ¿Ok? Esta parte es la parte 4 del comentario que se llama comparar y contrastar. Para que tengamos entonces una idea más global de lo que van a presentar, recuerden que es un comentario completo. El comentario debería tener esta estructura. Título, el nombre del problema. Si quisieran agregar como título redes sociales y percepción personal, ese sería el título macro, pero no olviden que es importante que ustedes siempre le den el título, un nombre, una categoría a ese planteamiento que ustedes van a presentar. 2. El problema según las redes sociales. Acá ustedes describen en un párrafo máximo cómo plantean o sí, cómo plantean las redes sociales esa problemática de la cual usted mencionó en el título. Percepción personal del problema, acá usted hace su propio planteamiento de esa problemática en función de su vivencia, recuerde, en su entorno próximo, en los lugares que usted frecuenta. Y por último, compara y contrasta. Tres diferencias y tres similitudes entre el planteamiento que hacen las redes sociales y su percepción. Súper importante que puedan leer lo que plantean sus compañeras, sus compañeros, para que ustedes se enfoquen en otra problemática, en otra situación. De pronto comparten ciudad, comparten localidad, parroquia. Es valioso que realmente puedan identificar otros aspectos. Muy bien, vamos a ir concluyendo. Metacognición. Vamos a reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje. Y para eso deben dejar en los comentarios la pregunta y respuesta o solo el numeral y la respuesta a las siguientes interrogantes. 1. ¿Qué aprendiste sobre tu entorno inmediato que antes no veías? Recuerden que esto solamente lo pueden responder luego de haber hecho las actividades anteriores. Hay una secuencia con una intención. ¿Qué aprendiste sobre tu entorno inmediato que antes no veías? 2. ¿Qué relación nueva encontraste entre tu entorno y un tema de la realidad nacional? Recuerden que hay unas actividades previas que deben hacer antes de responder el espacio de metacognición. Vamos entonces a ir cerrando el espacio y para eso vamos a verificar las emociones. ¿Con qué emoción terminas este espacio? ¿Por qué consideras que tienes esa emoción? Siempre busquen entender qué pudo haber generado, qué pudo haber causado esa emoción. ¿Qué crees que puedes hacer en esa emoción? ¿Qué vas a hacer con esa emoción ahora que estás justamente terminando el taller? Aquí, ahora, este momento, no mañana, no después. Súper importante que se puedan guiar por las emociones que salen en la lateral derecha. De esa manera pueden tener una idea de algunas emociones. Y si acá no está su emoción, no hay inconveniente. Puede realmente buscarla una, dos o tres y escribirla. Lo importante es que realmente sea la emoción que refleje cómo se siente en ese momento. ¿Ok? Para ir entonces concluyendo, es importante que podamos comprender nuestro entorno y la realidad nacional, ya que es el primer paso para transformarla. La pregunta que tienen que hacerse: ¿qué lugar quieren ustedes realmente ocupar en esa transformación social? Muchas gracias. Se despide profesor Rafael Rivero Varillas. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.